En el Kybalión se habla mucho sobre planos y correspondencias, pero los ejemplos de aplicación del principio son escasos. Por lo tanto, valdría la pena responder a la pregunta: ¿cómo se aplica el principio de correspondencias? Utilizaremos, para ampliar el entendimiento, algunos ejemplos. En el capítulo anterior hemos utilizado ya uno, cuando nos referimos al movimiento planetario y el proceso de evolución de los seres, pero existen infinidad. El más reconocido se resume en la frase: «Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza», del Génesis en el Antiguo Testamento. O lo que es igual: «Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a sus dioses», del oráculo de Delfos. Dicho en términos alquímicos, el macrocosmos universal es resumido en el microcosmos humano. Con todo esto, se quiere dar a entender que los atributos y cualidades del universo han sido dispuestos en una forma adaptada y más pequeña en el hombre. El hombre resume, por lo tanto, el universo. Pero, ¿cómo se entiende eso? Los alquimistas concebían, por ejemplo, que las fuerzas astrales eran constructoras de los planetas y las estrellas, y que estas fuerzas, a su vez, construían el cuerpo humano, de manera que debía poder existir la posibilidad de asociar las fuerzas estelares y planetarias con las diferentes partes constitutivas del cuerpo humano. Entonces creaban imágenes como la que se muestra en pantalla. Pero, ¿cómo llegaron ellos a concebir cuáles eran las fuerzas astrales que construían esas partes del cuerpo? Lo hacían mediante procesos de cognición que, en lenguaje ocultista o iniciático, se le denominaría cognición imaginativa. Muy diferente, por cierto, al pensamiento racional común. Hoy existe, sin embargo, otro posible camino para acceder a tales concepciones mediante la razón libre de prejuicios. Se requiere para ello el uso de un método denominado fenomenología o goetheanismo, en honor a Johann Wolfgang von Goethe, que utilizó procesos pensantes diferentes al de la ciencia convencional para conocer el mundo. Con ese proceso pensante, Goethe dio inicio a las ideas evolutivas de los seres vivos, descubrió un patrón osteológico común en los vertebrados y un arquetipo común en las plantas. En este video se explica la ciencia de la metamorfosis de las plantas, mediante la cual Goethe concibió el arquetipo común en las plantas, la idea planta. Pero continuemos. El proceso fenomenológico, o el goetheanismo, se basa en descubrir el mundo de los fenómenos y las cualidades para deducir de esas cualidades diversas aquellos seres espirituales o ideas trabajando en la creación material. Luego, es posible observar la actividad de estos seres o ideas en cualquier aspecto material, vital o anímico. Daré un breve ejemplo. Una persona podría, por ejemplo, mirar el planeta Marte, observar su coloración y percibir las sensaciones anímicas que el color rojo del planeta le genera. Sensaciones probablemente de ímpetu, o pasión, o de fuerza de acción. Características, por cierto, del color rojo. Luego podría estudiar su movimiento en el cielo a través del tiempo y observar los dibujos que hace en el plano celestial. Hoy en día se puede incluso utilizar una aplicación astronómica para observar su velocidad y forma de desplazamiento y compararlo con el resto de los planetas y el Sol. Esta es una grabación realizada en una de esas aplicaciones. Podemos hacer un acercamiento a Marte y observar imágenes reales del planeta. Es posible rotarlo para apreciarlo desde diferentes perspectivas y podemos también adelantar el tiempo para observar los movimientos que el planeta ejecutará desde una perspectiva terrenal. Así es posible apreciar que pareciera que el planeta Marte intenta mantener desesperadamente el ritmo que el Sol lleva, pero cuando éste le ha sobrepasado, está obligado
a retroceder. Toma un descanso y vuelve de nuevo impetuosamente a intentar sobrepasar o al menos alcanzar la velocidad del astro rey. Es como si se mantuviera en una perpetua competencia, en una incesante guerra de conquistar o ganarle terreno al Sol. Vemos que acelera, el Sol lo sobrepasa de a poco, y entonces, cuando ya lo pierde a la distancia, toma un descanso retrocediendo, agarra impulso y vuelve nuevamente a sus intentos. Tras estos estudios, la persona habrá guardado en su alma las sensaciones que le produjo el estudio del planeta Marte, como un sello anímico. Habrá relacionado a Marte con el color rojo y con un sentimiento de ímpetu propio de su movimiento estelar y además de la coloración particular. Más tarde, esta persona se dispondría a estudiar, por ejemplo, los metales y notará que el hierro suele generar tinciones rojas, tanto en las arcillas del suelo como en la sangre, y recordará entonces el rojo y el ímpetu del planeta Marte. Con algo de suerte en su destino, se cruzará en su vida con alguna persona que padezca de anemia. Verá la piel blanca, desfallecida de esa persona, y observará que el ánimo del anémico se ha decaído, que su fuerza parece agotada y su voluntad debilitada. Sabrá entonces que la carencia de hierro en sangre produce un ánimo y un rostro como el que acaba de ver, desfallecido. Cuando esa persona restaure sus niveles de hierro, su ánimo volverá, su piel se teñirá nuevamente de un color más vivo, retornará su fuerza y su rostro lucirá más despierto y atento. Así, nuestro observador habrá relacionado el rojo de Marte y los movimientos del planeta con el rojo de hierro en sangre y el ánimo atento y fortalecido de una persona con buenos niveles de hierro en sangre. Pensará entonces, hay un patrón entre las cualidades y las sensaciones que percibo del planeta Marte y del metal hierro. ¿Habrán sido el metal y el planeta Marte construidos con el mismo molde, con la misma idea, el mismo arquetipo anímico o la misma entidad espiritual? Recordará entonces a los dioses griegos, y entre ellos a Ares, que luego fue el dios Marte entre los romanos, el dios de la guerra, teñido siempre de rojo sangre y cuyo anhelo es la conquista y la guerra, porque representa el ímpetu de conquista, la fuerza de voluntad para actuar, el ánimo atento, que el anémico ha perdido al perder de su sangre el hierro. Dicho de otra manera, las fuerzas de Marte han abandonado el cuerpo del anémico. No totalmente, pero sí en gran parte. Nuestro observador comprenderá que los antiguos percibían lo que hoy ha quedado hundido debido al raciocinio mecanicista y el cientificismo. Sabrá que existe una idea, una fuerza astral, que en el cielo construye un planeta, en la materia un metal, y en su propio ser genera unos procesos fisiológicos bien determinados y un ánimo particular. Entonces podrá decir con propiedad, como es arriba, es abajo. Y entenderá a lo que se refería Sócrates cuando mencionaba, metafóricamente, que el universo es un gran animal. El método goetheanístico para conocer el mundo es aplicable a toda la diversidad material. En todo objeto o fenómeno es posible encontrar las huellas de las fuerzas y los seres espirituales actuando. En tanto más se practique el pensamiento goetheanístico y más se pula el alma como herramienta para conocer el mundo, cada vez será más evidente para el observador que el principio de correspondencia no es un accidente particular, sino una realidad fundamental. Completando el principio de correspondencia. Los tres iniciados han dejado el trabajo de explicar el principio de correspondencia a medias, pues le han quitado una parte fundamental
no revelada en el Kybalión, y que sin embargo Hermes sin duda consideraba. Esta parte faltante debe decir, como es adentro, es afuera. Esta sección omitida resulta de suma importancia para el buscador de las virtudes, porque nos enseña que todo aquello que observamos en el mundo exterior y que nos afecta es un simple reflejo de nosotros mismos o nuestra manera de ver el mundo. Con esto en consideración, no hay cabida a las quejas o los victimismos, por dos motivos. En primer lugar, resulta evidente que cuando algo nos parece molesto del carácter de las demás personas o de nuestro entorno, esa molestia no se debe realmente al entorno o al carácter del otro, sino al reflejo de nuestra miseria interna en el exterior. Una miseria que la vida sabiamente nos pone en nuestras narices. El necio hará pataletas, reclamará y se victimizará. El sabio, en cambio, se perfeccionará, porque reconocerá que lo que ve afuera y aquello que le molesta es un reflejo de sus propios defectos. Aprovechará entonces que los ha logrado identificar para buscar una manera de superarlos. En segundo lugar, cuando algo de nuestro entorno o de nuestras vidas nos resulta insoportable y lo queremos cambiar, hay que evaluar antes si está en nuestras manos el cambiarlo o si es algo imposible de alterar. Si el cambio de las circunstancias está en nuestras manos, no hay nada por lo que reclamar, pues basta con que nos pongamos manos a la obra para solucionarlo. Pero si es imposible de cambiar, tampoco servirá de nada reclamar, pues nada útil resultará del reclamo. En cambio, podemos cambiar nuestra opinión y nuestra manera de enfrentar aquello que nos resulta insoportable. Por ejemplo, era sabido que Sócrates tenía una esposa escandalosa que lo golpeaba. Cualquiera terminaría angustiado ante tales eventos, queriendo cambiar el carácter ajeno de la esposa, algo que es absolutamente imposible si no nace de la misma persona. En cambio, Sócrates, en vez de reclamar y victimizarse ante la vida y los dioses por la mujer que le había tocado, lo soportaba con calma, diciendo que los actos bochornosos de su esposa le ayudaban a volverse más paciente. Así pues, Sócrates percibía el mundo como una escuela. La vida y su entorno eran para él un centro de entrenamiento para alcanzar la virtud y la verdad. Tal manera de ver la vida era su única realidad y podía mantenerse en paz ante cualquier adversidad, incluso la muerte, pues no eran más que entrenamientos y enseñanzas. En cambio, para el que cree que la vida se trata de alcanzar la fama o el dinero, vivirá pendiente de la admiración ajena y de adquirir más pertenencias, se rodeará de individuos similares, y su vida será una lucha insaciable por alcanzar aquellas cosas que anheló en un inicio. De esa manera, cuando la vida lo arrastre hacia un momento de soledad o de pobreza, se derrumbará en llantos y victimismos, mientras que para el sabio, esa pobreza y soledad no serán más que dos maestros que fortalecerán su humildad y su individualidad. Estos dos puntos cruciales que se desprenden de la parte omitida del principio de Hermes son claves para la autotransformación y para liberarnos de la esclavitud ante los infortunios de la vida. Permiten aprovechar toda relación social y todo entorno como un campo de provecho para el crecimiento personal. En conclusión, y comprendiendo las dos partes en las cuales hemos separado el principio de correspondencia, podemos decir que, gracias al principio de correspondencia, nos es posible averiguar lo invisible a partir de lo visible y comprender lo desconocido a partir de lo conocido. Las puertas de lo oculto se abrirán por doquier. Esto será crucial para comprender la esencia de la naturaleza y la realidad de las dimensiones superiores. En la vida práctica, el principio nos permite reconocer
que el defecto que odiamos en otra persona es en realidad nuestro defecto. Tal concepción será clave en la autoeducación hacia la virtud. También será evidente que la manera en que miramos nuestro entorno determina la realidad en que vivimos, no porque tal realidad vaya a cambiar, sino porque enfrentamos la misma realidad desde una perspectiva diferente. Entender esto es fundamental para dejar de lado las falsas doctrinas de la atracción o del nuevo pensamiento que prometen el cielo en la tierra, ignorando que todo hombre tiene un destino particular y desafíos que debe afrontar en la vida para superarse a sí mismo. A veces los contextos están determinados no por lo que somos ahora, sino por lo que hemos sido. Y enfrentar y superar lo que hemos sido, o dicho de otra manera, el karma, es nuestra responsabilidad. No podemos, por tanto, violar ese destino. Así pues, la ley de la atracción no puede violar tal realidad. Con todas estas herramientas a nuestro favor, la vida resulta mucho menos problemática, en tanto somos capaces de identificar sencillamente nuestros defectos para superarlos. Además, sabremos que es nuestra perspectiva de la realidad la que nos hace infelices, porque vemos un mundo feo y malo en tanto que nos enfocamos en lo feo y lo malo. Si consideramos, pues, que nuestras perspectivas y opiniones están bajo nuestro total control, ser felices será simplemente una elección que requiere esfuerzos constantes direccionados a corregir nuestra mente y nuestros sentimientos en pos de observar la realidad de una manera que nos resulte fructífera. No se trata de negar lo malo, lo feo o la mentira, sino de ser sabios conocedores de todo esto, pero además trascender lo malo, lo feo y la mentira, buscando y transmitiendo lo bueno, lo bello y lo verdadero. Solo cuando lo logremos, el mundo será entonces para nosotros bueno, bello y verdadero. Porque como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera. Si este video te sirvió, recuerda darle like y suscribirte al canal.